Hola y bienvenidos a un nuevo comentario. Llegamos a este quinto día de nuestro estudio y ahora vamos a dirigirnos hacia la iglesia primitiva. La educación en esta iglesia es nuestro estudio para hoy y en realidad vamos a ver más que nada el rol del Espíritu Santo y nuestra necesidad de depender de Él. Esto lo vamos a hacer estudiando parte de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, exactamente el capítulo 2 del primer libro. En esta parte vamos a resaltar algunos puntos importantes, 3 exactamente. En primer lugar, los primeros 5 versículos dice así: Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo deja a un lado todo esto y continúa escribiendo: Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay que recordar que Pablo era una persona muy preparada, una persona estudiosa, pero él se propone algo. La gente de Corinto, mejor dicho, no conoce el Evangelio, no vive bien. ¿Qué voy a hacer? Les voy a presentar a Cristo. Y Pablo simplemente se dedicó a testificar de Cristo, su ministerio, su amor, su vida, su crucifixión, es decir, les presenta el plan de salvación. Pablo les habla de Cristo, Pablo anuncia el Evangelio de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos hacer siempre, presentar a Cristo, hablar de Cristo y sobre todo si son personas que están conociendo a Dios, hablemos de Cristo. Ni mi palabra, continúa diciendo el apóstol Pablo, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Pablo no quería cometer ese error. Al contrario, él dice, sino fue con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para hablar de Cristo, para hablar el amor de Dios, para transmitir las verdades bíblicas, es importante que todo esto se haga con la ayuda del Espíritu Santo. En realidad nosotros somos los instrumentos y el Espíritu Santo es el que anuncia. Entonces vemos aquí en esta primera parte estos 2 puntos. Número 1, que hay que hablar, presentar a Cristo. Pero para que eso sea algo efectivo, tenemos que ser instrumentos del Espíritu Santo. Siguiendo los versículos del 6 al 10, el apóstol Pablo explica por qué es importante que seamos instrumentos del Espíritu Santo. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, el conocimiento se va ampliando, profundizando a medida que voy conociendo a Dios, estudiando la Biblia. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, el agente que nos ayuda a ir conociendo más a Dios es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En la Biblia yo voy a encontrar quién es Dios, voy a conocer a Dios, pero quien va a iluminar mi mente para que yo realmente conozca correctamente a Dios es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce a Dios, conoce lo profundo de Dios, como dice acá, porque es Dios. Así como Cristo podía revelar perfectamente el carácter del Padre, el Espíritu Santo también lo puede hacer porque es Dios. Entonces, aquí tenemos este segundo punto. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque ¿quién más y quién mejor puede hacer este trabajo? Finalmente, en los versículos del 11 al 16, Pablo sigue escribiendo: porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Nadie conoce las cosas de Dios, ya lo dijimos, solo el Espíritu, y Él nos puede revelar a través de la Biblia, pues, quién es Dios, cómo es su carácter y cómo debemos enseñar. Seguimos leyendo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, las enseñanzas
del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren, aquí el apóstol Pablo comienza a resaltar la importancia de depender del Espíritu Santo. El conocimiento humano es válido. Es importante que nos eduquemos, es importante que nos preparemos académicamente. Pero todo esto debe estar sujetado a Dios. Todo esto debe estar sujetado a nuestro Señor. Todo esto debe ser guiado y utilizado por el Espíritu Santo. Todo lo que está hablando Pablo aquí tiene que ver con la dependencia del Espíritu Santo. Las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No lo espiritual a lo material, no lo espiritual a lo carnal. Todo debe estar sujetado a Dios a través de su palabra. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a instruir a Cristo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros podemos hablar lo que conoce, lo que hay en el corazón de Cristo, porque está revelado en su palabra y el Espíritu Santo nos guiará para hablar sabiamente. Entonces, cuando la lección refiere a la enseñanza de la iglesia primitiva, lo que realmente está recordándonos es la dependencia total que debemos mostrar y tener del Espíritu Santo, la dependencia incansable que debemos buscar nosotros. Si queremos que el Señor restaure su imagen en nosotros, restaure su imagen en nuestra familia y en toda persona, busquemos a Dios y dependamos de su Santo Espíritu, dependamos de Él, tal como el apóstol Pablo nos está enseñando. Recuerda que ya estaremos publicando el bosquejo de esta lección y también puedes participar de los comentarios en vivo del día sábado. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.